Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Lerochka, querida, ya estoy de camino. Llegaré en unos 20 minutos, espérame. Y por favor, recuerda que no debes levantar nada pesado. Dima estaba en la luna cuando se enteró de que por fin iban a tener un bebé. Así que, en cuanto supo que Lera había ido al supermercado después del trabajo, corrió a su lado. Preocupado por si, Dios no lo quiera, se esforzaba demasiado. Valeria, hola, dijo una joven, deteniendo su carrito de la compra, en el que iba sentado un niño rubio. Hola, ¿nos conocemos?, respondió Lera sin poder apartar la mirada del niño. El niño estaba intentando desenvolver una piruleta. Distraído por la recién llegada, sonrió dulcemente y balbuceó en lenguaje infantil. Era tan adorable que solo con mirarlo dan ganas de sonreírle al mundo entero. No me conoces, dijo la joven con amabilidad. Pero yo te conozco muy bien, hace mucho tiempo que sé de ti. Lera finalmente logró apartar la mirada del niño y la miró, desconcertada. Valeria, por favor, intenta comprenderlo. Lo hago por mi hijo. Dima no deja de hacerme promesas vacías. Primero fue su suegra la que enfermó, luego su madre tuvo un subidón de tensión arterial. Y ahora, otra excusa. Su mujer está embarazada, así que no puede dejarla sola. Pero mira, ahí viene nuestro padre. La joven levantó al niño del carrito y lo señaló. Corre hacia papá, dijo con cariño. El niño vio a su padre y lo saludó con entusiasmo, corriendo hacia él con los brazos extendidos. Lera giró la cabeza y se quedó paralizada. A pocos pasos de distancia estaba Dima, pálido como un fantasma. El niño daba vueltas a su alrededor, tirándole de la manga, suplicándole que lo cogiera en brazos. Espero que ahora lo entiendas todo, susurró la mujer, mirando a su alrededor. Slava quiere mucho a su padre. Llora cuando Dima se va de viaje por trabajo. Hijo, ¿qué haces? Trae a papá aquí, gritó ella. Slava agarró a Dima de la mano y empezó a tirar de él hacia su madre. Dima dio unos pasos vacilantes, pero luego se detuvo. La mujer se acercó. Si no vas a llevar a tu hijo, al menos ponlo en el carrito, le espetó. Dima no se movió. Dime que no es verdad, dijo Lera, secándose el sudor de la frente. No podía apartar la mirada de la escena que se desarrollaba ante ella. Una escena que la estaba destrozando por dentro. Solo entonces se dio cuenta. El niño se parecía mucho a su marido. Su marido desde hacía 4 años. Y el niño no podía tener más de 2 años. Lera, por favor no te enfades. Te lo puedo explicar, dijo Dima, extendiendo las manos y dando un paso hacia ella como un hombre que intenta salvar algo que ya está roto. Pero sus palabras no tenían sentido. Sus acciones habían destrozado todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo, pieza a pieza. ¿Qué haces aquí?, le espetó a su amante, que sonreía y sostenía al niño, colocándolo de nuevo en el carrito. ¿Cuántos años tiene tu hijo?, preguntó Lera, recuperando por fin la voz. No necesitaba preguntarlo, lo sabía. Pero una parte de ella seguía aferrándose a cualquier atisbo de negación. Slavik acaba de cumplir 2 años. Respondió la mujer con orgullo, ignorando la furiosa mirada de Dima. Buscó su teléfono en el bolso. Si no me crees, puedo enseñarte fotos, vídeos, incluso mensajes de la maternidad. Dima estaba en la gloria cuando nació Slava. Le tendió el teléfono, pero Lera se dio la vuelta. No tiene sentido. No voy a ver nada que no sepa ya. Su voz era tranquila, pero hueca. Si quieres te lo puedo enviar todo por WhatsApp. Se ofreció la chica. Ya basta, gruñó Dima, arrebatándole el teléfono de las manos. Lera, no la escuches, tenemos que hablar. Por favor, cariño, no te lo tomes a pecho. En tu estado no deberías alterarte. Luego, volviéndose hacia la otra mujer, espetó.
Y tú, vuelve por donde has venido, no arrastres al niño por toda la ciudad. Lanzó una mirada fugaz al niño y apretó la mandíbula con tanta fuerza que le temblaban los músculos. Ya he aguantado bastante, susurró Lera. Llevas 3 años prometiendo contárselo todo a tu mujer. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Cállate, espetó él. Vete a casa. Ya has cumplido con tu parte. Déjame hablar con mi mujer en paz. Tomó a Lera suavemente por el codo y la llevó a un lado, haciendo un gesto a su amante para que se marchara. Ella sonrió levemente, limpió la boca del niño con un pañuelo y empujó con calma el carrito hacia la caja. A simple vista, parecían una familia normal. Vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones con una hipoteca. Les había costado concebir. Pero cuando Lera finalmente le dijo a su marido que iba a ser padre, él se puso eufórico. Aún era pronto, solo 5 semanas. Pero Dima ya había elegido los nombres del bebé. Todas las noches acariciaba el vientre de Lera y le susurraba a su hijo aún no nacido. ¿Quién podría imaginar que un marido tan tierno y atento llevaba una doble vida? Compramos una sandía. Te encantan, dijo alegremente, corriendo y cogiendo la primera que vio sin siquiera mirar. Todo va a salir bien, estoy aquí contigo, le susurró, tratando de colocar la sandía con cuidado en el carrito para que ella no se esforzara. Aléjate de mí, gritó Lera, saliendo de su aturdimiento. Agarró la sandía y la tiró al suelo. Los compradores, asustados, dieron un salto hacia atrás. Un empleado de la tienda se acercó corriendo. Pidió que limpiaran la caja 4 y se alejó rápidamente, fingiendo no haberse dado cuenta de lo que había pasado. Lera corrió a casa, sacó una bolsa grande del armario y empezó a meter las pertenencias de Dima en ella. Cuando oyó su voz detrás de ella, se estremeció, pero no se detuvo. Quería llegar al pasillo, sacar la bolsa y cerrar la puerta con llave antes de que él entrara. Lera, ¿qué estás haciendo? Cálmate, no debes levantar cosas pesadas, dijo él, quitándole la bolsa de las manos. Usa la cabeza. ¿O te has dejado el cerebro en casa de tu otra familia? ¿Cómo esperas que me calme después de que tu amante haya admitido que llevas una doble vida? Haz las maletas. No quiero volver a verte aquí. Yo pagaré la mitad del alquiler, pero te descontaré todo lo que hayas sacado de nuestros ahorros comunes. Por dentro temblaba como una hoja. Quería llorar, gritar, tirar cosas, pero se obligó a mantener la compostura, negándose a mostrar debilidad. Aquello era una pesadilla, y ahora, este hombre, este traidor, probablemente intentaría manipularla, decirle que estaba exagerando, que la odiaba, que no era nada. Mañana pediré cita para abortar, pensó. Es lo que se merece. No voy a traer hijos a este desastre. Vete en silencio. Aquí ya no tienes familia. Abrió el armario y empezó a lanzarle ropa, zapatillas, botas y zapatillas de casa. Al menos podrías escucharme, gritó él, avanzando hacia ella y agarrándola por los hombros, sacudiéndola. No me toques, siseó ella con los dientes apretados. Ve a sacudir a tu amante como a un peral, pero no me pongas un dedo encima. Escucha con atención, dijo ella, con la voz temblorosa de rabia. Si lo has olvidado, déjame recordártelo. La hipoteca está a nombre de mi madre. Lera se detuvo, tragándose el nudo que se le había formado en la garganta. Efectivamente, había firmado la hipoteca a nombre de su madre. ¿Cómo podía saber que 4 años después su marido la traicionaría así? Si te vas ahora, te irás sin nada, dijo él con frialdad. Elige. Y no lo olvides, tienes una hija en quien pensar. En cuanto a Kira, no hay nada entre nosotros y nunca lo habrá. Pagaré la manutención de Slava. Eso es todo. Ah, así es como lo ves, espetó ella. Así que si no hago la vista gorda ante tu traición, no me llevaré nada. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Las lágrimas le corrían por las mejillas, por mucho que intentara contenerlas. Hacía solo 5 minutos sabía exactamente qué hacer. Ahora, tras escuchar su retorcida lógica, se sentía perdida e insegura. Su marido la miró durante un largo rato. Luego bajó la cabeza y suspiró. Debería haberte dicho la verdad hace mucho tiempo. Lo había intentado innumerables veces, pero las palabras no le salían. No se daba cuenta de que si realmente hubiera querido irse, lo habría hecho hacía mucho tiempo.
¿Cómo podía alguien imaginar que después de una noche con amigos en la sauna, se despertaría junto a una desconocida y casi por capricho, empezaría a verla de nuevo? Para ser justos, Kira era indudablemente cautivadora en la cama. Cuando ella le dijo un mes después que estaba embarazada, él se quedó atónito y le sugirió que abortara. Pero Kira se mostró firme. Interrumpir el embarazo no era una opción. Cuando nació Slava, se sintió hipnotizado por el niño. Kira insistió en divorciarse, pero él no se atrevió a dar el paso. La idea de su mujer en brazos de otro hombre le resultaba insoportable. Kira amenazó repetidamente con revelarlo todo, obligándolo a vivir una mentira. Y cuando Lera quedó embarazada, decidió terminar con Kira de una vez por todas. Le confesó la aventura. Admitió que no tenía intención de dejar a su esposa y le rogó a Lera que se alejara. Ella, por supuesto, hizo lo contrario. Lera, solo quiero que te quedes en casa, le suplicó. Piénsalo. ¿A dónde irás? ¿A casa de tu madre? ¿A casa de una amiga? A ver cuánto aguantas. Al final volverás. ¿Por qué no te quedas? Hablamos con calma e intentamos salvar lo que tenemos. Le cogió la mano esperando encontrar su mirada. Pero Lera se apartó, golpeándose la cabeza contra la puerta principal. Con una mueca de dolor, huyó, negándose a comprometer su dignidad por un hombre que la había traicionado. Debería haber pensado en las consecuencias cuando estaba con su amante. Prefiero vivir en la miseria que quedarme aquí contigo, espetó ella. Levantando el dedo índice, le advirtió, no voy a ceder. Buscaré un abogado. Pediré un extracto bancario que demuestre que yo pagué la hipoteca. Quizá no me lleve mucho, pero me aseguraré de que tu vida se convierta en un infierno. Se lo contaré a todo el mundo. No conseguirás nada, respondió él con frialdad, cruzando los brazos y apoyándose en el marco de la puerta. ¿Para qué te necesito? Continuó ella con amargura. Ya tienes otra mujer y una hija. Y ahora resulta que también tienes un apartamento, el que yo he estado pagando todos estos años. Kira y tú os habéis construido vuestra pequeña vida feliz juntos. Enhorabuena. Se secó una lágrima e intentó recomponerse. Cogió el bolso, guardó el teléfono y comprobó el saldo de la tarjeta. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, al recordar que ayer había hecho otro pago. Te quiero, dijo él en voz baja. Puede que no lo creas, pero quiero que arreglemos las cosas. No quiero volver a hablar de Kirill. Se frotó las sienes, se pellizcó el puente de la nariz y buscó algo a lo que agarrarse, como si intentara no perder el control. ¿Tanto lo quieres?, preguntó con voz temblorosa. ¿Es él con quien estabas durante todos esos turnos de noche? Dios, qué tonta he sido. Pero aún quedaba algo que salvar, algo que podía proteger. Alargó la mano hacia su bolso e intentó levantarlo. Dima se puso de pie de un salto y se lo arrebató. ¿Estás loca?, le gritó empujándola a un lado. Lera no se inmutó. Recurriendo a las técnicas de defensa personal que él le había enseñado, le dio un fuerte rodillazo en la ingle. Dima se derrumbó agarrándose y jadeando. ¡Idiota! Ignorando sus débiles gemidos, Lera agarró el bolso, abrió la puerta y huyó. No esperó al ascensor. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle. Por seguridad, atravesó el patio vecino. Sin aliento, se derrumbó en un banco, tratando de ordenar sus pensamientos. No podía ir a casa de su madre. Dima la buscaría allí primero. Su amiga tampoco había aparecido. La realidad la golpeó una vez más, inundándola como un cubo de agua helada. ¿Cuánto tiempo había vivido en la negación, con los ojos vendados por unas gafas de color rosa, dejando que dulces mentiras le envolvieran los oídos como espaguetis? Ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, recordó cómo había pasado por alto el coche de juguete que había encontrado. Solo ahora se daba cuenta de que ella era en parte culpable de todo. Había depositado una confianza inquebrantable en él, ignorando todas las señales de alarma. De repente sonó su teléfono. Fotos y vídeos de un número desconocido inundaron la pantalla. Ver a su marido, vestido solo con unos calzoncillos, jugando con su hijo en el suelo, le revolvió el estómago. En un solo instante, su amado Dima se transformó en un extraño, alguien repugnante a quien apenas podía mirar. Kira, no hace falta que te esfuerces tanto. Me he ido de casa. Dima es tuyo ahora.
por favor. Deja de enviarme esta porquería. Intentó escribir un mensaje, pero le temblaban tanto las manos que las letras saltaban por la pantalla. Se rindió y decidió llamar. Al menos alguien podría estar feliz y, tal vez, algún día, ese gesto se consideraría un acto de buena voluntad. ¿Dónde te vas a quedar?, preguntó Kira. La ironía hizo reír a Lera. La amante de su marido parecía más preocupada por su bienestar que ella misma. En ningún sitio, supongo. No me importa, respondió con indiferencia. Sorprendentemente, en ese momento no sentía resentimiento, solo absurdo. Hablaban como aliadas en la desgracia, extrañamente compasivas la una con la otra. Tengo una amiga que es agente inmobiliaria. ¿Quieres que la llame? Hubo una pausa. Sabes que Dima vendrá a buscarte, ¿verdad?, preguntó Kira con inesperada compasión. Lera se echó a reír de repente. Incluso piensan igual, pensó. Llámala, quizá pueda ayudarte. Esperaré tu llamada, dijo, colgando con incredulidad. Se quedó mirando la pantalla, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo he caído? ¿Quién me creería? Cuando volvió a aparecer el número de Kira, descolgó. Anota la dirección de mi vecino y recoge las llaves. Es un apartamento de un dormitorio. Tienes suerte, los inquilinos acaban de mudarse, dijo Kira de un tirón, como si temiera que Lera cambiara de opinión. Gracias. Espero que Dima no se entere, añadió Lera, aunque sabía que Kira tenía sus propios motivos. Cuando llegues, apaga el teléfono para que Dima no pueda rastrearte, le aconsejó Kira antes de colgar. El apartamento era modesto pero estaba ordenado. Había un sofá, una nevera, un microondas y un televisor. La ropa de cama limpia estaba cuidadosamente doblada en el armario. Después de hablar con la amiga de Kira y pagar un mes de alquiler por adelantado, Lera se duchó y se metió bajo las sábanas. Aún no podía comprender del todo lo que había sucedido ese día. Especialmente el dilema de qué hacer con su embarazo no deseado. Con un profundo suspiro, apagó el teléfono. Ya había soportado suficiente por un día. Mañana sería un nuevo comienzo, una oportunidad para resetear, ganar perspectiva y empezar a cuidar sus heridas emocionales. Cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, Lera estaba desorientada. La ropa de cama cubierta de flores azules le resultaba desconocida. Se estiró lentamente, pensando que todavía estaba soñando. Pero los recuerdos del día anterior volvieron a su mente como una descarga eléctrica. Su estómago rugió y la náusea le subió por la garganta. No había comido nada la noche anterior. ¿Qué había comido? Ni siquiera lo recordaba. Suspirando profundamente, se tocó suavemente el vientre, aún plano. Ayer mismo se veía como una esposa amada y una madre expectante. Hoy ya no sentía la misma alegría. El niño ya no encajaba en su futuro. Tenía que resolver la situación de la vivienda. Para ayudarles a ella y a Dima a conseguir la hipoteca, su madre había vendido su espacioso apartamento de 3 habitaciones, había comprado uno más pequeño, lo había reformado y les había dado el resto como pago inicial. ¿Quién podría imaginar que Lera le entregaría ese dinero a su suegra y se quedaría sin nada? Después de ducharse, comenzó a prepararse para el trabajo. Una mirada al armario reveló un paquete de avena. Agradeció en silencio a los inquilinos anteriores por no dejarla pasar hambre. Cocinó un tazón de avena y comió con gratitud. Mientras esperaba el ascensor, finalmente encendió el teléfono. Decenas de mensajes la inundaron, pero no tenía energía para leerlos. En ese momento, un hombre salió del apartamento de enfrente y giró ligeramente la cabeza para saludar a su nueva vecina. Conteniendo la emoción, logró decir: «Hola, Lera Loginova. ¿Cómo has acabado aquí?» Ante ella se encontraba su jefe, mirándola con asombro, como si estuviera viendo algo extraño y desagradable. «Vivo aquí», respondió ella, con voz teñida de vergüenza. «Qué raro, anoche alquilé este piso por un mes», aclaró él, intuyendo que Pavel Ivanovich tenía más preguntas, pero se contenía. «Me estoy divorciando de mi marido», añadió ella, con la esperanza de evitar más preguntas. Al revelar sus circunstancias personales, esperaba simplificar las cosas. Se sintió aliviada cuando se abrieron las puertas del ascensor.
Al pulsar el botón de la primera planta, se fijó en que Pavel buscaba las llaves. «No puedo llevarla», dijo él. «Gracias, tomaré el autobús», respondió ella. Era la primera vez que veía a Pavel fuera de la oficina. Siempre lo había considerado rígido y sin sentido del humor, pero hoy parecía diferente, atento, incluso un poco encantador. «Vamos en la misma dirección». «Vamos», dijo con calma, tomándola suavemente del codo. «¿Qué diría tu esposa?», preguntó ella, expresando la pregunta que la había estado preocupando. Lo último que quería era enemistarse con sus nuevos vecinos. «No estoy casado», respondió él secamente, abriendo la puerta del pasajero. «No te sientas obligada. No pasa nada si no quieres». Sabía perfectamente que Dima podría estar esperándola cerca de la oficina. Ya no era asunto suyo, pero no quería meter a Pavel en su caos doméstico. «Por favor, Pavel Ivanovich, déjeme cerca del cruce», dijo. Su mirada de sorpresa la obligó a dar una explicación. «Me preocupa que mi marido esté cerca de la oficina, aunque, quizá ya no le importe. ¿Quién sabe? Dígale que somos vecinos», añadió con una sonrisa forzada. «¿O teme que no le crea?». Él sonrió levemente mientras entraba en el aparcamiento. «No me importa lo que crea. Que se preocupe de sus propios asuntos», murmuró ella. Entonces vio el coche de Dima y suspiró profundamente. Por supuesto que estaba allí. Siempre estaba allí. Incluso cuando era invisible, se hacía notar. Ella había esperado ingenuamente que no la viera, pero en cuanto el coche entró, él la divisó. Saltando de su vehículo, Dmitri lanzó una mirada penetrante a Pavel. «Lera, ¿dónde estabas anoche?», exigió, destrozando mentalmente al hombre que estaba junto a ella. «Necesitaba ayuda», dijo Pavel con calma. «Gracias, Pavel Ivanovich. Nosotros nos encargaremos de esto», respondió ella con una dulce sonrisa para despedirlo. «Te he preguntado dónde pasaste la noche», insistió Dima. «No estabas en casa de tu madre ni de tu amiga. Incluso he comprobado todos los hoteles». Miró significativamente a Pavel, que ahora estaba hablando por teléfono. «Iba a llamarte, pero decidí esperar hasta mañana». «¿Quién es ese hombre?», preguntó, con la curiosidad convirtiéndose en sospecha. Dima no quería creer que su mujer pudiera serle infiel. Lera nunca le había dado motivos para pensarlo. Pero ahora una duda inquietante se apoderó de él, perturbando sus pensamientos. Intentó ignorarla, diciéndose a sí mismo que Lera no estaba en condiciones emocionales para tener una aventura. «No es asunto tuyo. Preocúpate por tu Kira», espetó ella. «¿Mi mujer? No. Resulta que no soy la única en tu vida. Te odio, cabrón». Siseó Lera, apretando los labios con fuerza. «Solo te quiero a ti y a nuestro hijo que aún no ha nacido. Pide una hora libre en el trabajo. Hablemos con calma», dijo él, esbozando una sonrisa conciliadora mientras seguía mirando a Pavel con recelo. «Como si necesitara otra razón para no hablar contigo», pensó ella. Miró el reloj. «Tienes 3 minutos. Di lo que tengas que decir. Tengo prisa». «Lera, te veré esta noche. Nos iremos a casa». Al ver la indignación en su rostro, añadió rápidamente. «Empaquetaremos tus cosas. ¿No te da vergüenza? Sabes que mi madre me dio la entrada. Yo pagué la hipoteca». Tragando saliva, luchó por contener las lágrimas. En lo más profundo de su ser, aún quedaba una pizca de esperanza. Quizá Dima había salido del apartamento y le había traído las llaves. «Lera, cariño, nadie te echa de casa. Además, quiero que sigamos juntos. Sigue viviendo en el apartamento. ¿Quién te lo impide? Quéjate a quien quieras, no cambiará nada. ¿Por qué pelear? Reconciliémonos. Es mejor hacer las paces». Ella se estremeció ante la burla en su tono. Había algo abiertamente vil en su voz. «Vete al infierno. Para tu información, ahora tengo un lugar donde vivir». Prácticamente le escupió en la cara antes de darse la vuelta bruscamente y caminar con paso rápido hacia la oficina. Una vez sentada en su escritorio, un dolor repentino y agudo le atravesó el bajo vientre. Jadeó, agarrándose el vientre e intercambiando miradas con sus compañeros. Todo lo demás parecía desarrollarse en una neblina. Al salir del hospital, Lera se sentía completamente devastada y destrozada. Lo había perdido todo, incluido el niño que no había podido salvar. Una parte de ella entendía que quizá fuera lo mejor. ¿Quién sabía si ella misma habría tomado alguna vez esa decisión?
Sin embargo, en su interior se desataba una tormenta que exigía venganza contra el hombre responsable de todo aquello. Su expresión se torció cuando vio el coche de su marido, la última persona a la que quería ver en ese momento. Lera, querida, sé que hemos perdido a nuestro hijo, dijo él en voz baja. No te preocupes, los médicos dicen que podemos tener más. Vas a estar bien. Se apresuró a acercarse a ella, buscándole los ojos como si esperara gratitud por sus miserables acciones. Vamos a casa. Necesitas descansar y recuperar fuerzas. Apenas notó su nervioso hábito de esconder las manos en los bolsillos o apretarlas en puños, un tic repugnante que ahora le ponía los nervios de punta. ¿Por qué no dejaste que mamá trajera mis cosas ayer?, preguntó fríamente. ¿No te das cuenta de que necesito algo para ponerme? Ni un músculo se movió en su rostro y sus ojos permanecieron secos. Este es tu hogar, dijo con grandilocuencia, sacando las manos de los bolsillos para acariciarle suavemente el hombro. Su contacto solo intensificó su incomodidad. Hace tiempo que había dejado de esperar que Dima aceptara divorciarse en silencio en el registro civil o dividir voluntariamente sus bienes. Ella se quitó su mano con indiferencia. Lo miró a los ojos y esbozó una sonrisa torcida. Entonces nos veremos en los tribunales. Y créeme, con un don nadie como tú, lucharé por cada centímetro. Ella dio unos pasos atrás y se dio la vuelta. Al notar su expresión de confusión, le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Dale las gracias a mi segunda esposa. Me ha encontrado un bonito apartamento. Como favor, puedes darle a Kir toda mi ropa interior. Que se la ponga no me importa. Hoy descansaría. Mañana tenía intención de visitar a su futura suegra, ansiosa por escuchar sus explicaciones. Lera nunca había discutido con Albina Vasilievna y trataba de no contradecirla innecesariamente. En un momento dado, incluso había intentado hacerse amiga de ella y adaptarse a su desagradable temperamento. Tenían poco en común. Vivían separadas y no se molestaban mutuamente. Pero a pesar de las sonrisas de Lera, Albina Vasilievna claramente la detestaba, ya que consideraba a su hijo perfecto y a Lera una nuera simplemente adecuada, sino ideal. Hola, Albina Vasilievna, dijo Lera forzando una sonrisa. Al ver la sorpresa de su suegra, entró decidida en el apartamento. Ya no era necesario ser educada, que compartiera a su precioso hijo con otra mujer. Lera estaba dispuesta a marcharse sin recibir nunca el respeto básico que se merecía. Lera yacía en el suelo del salón, rodeada de juguetes infantiles. Estaba claro que Albina lo sabía todo y que había estado visitando a su nieto de vez en cuando. Era de esperar, así que no había motivo para sorprenderse. ¿Por qué tienes tanto miedo? Vengo en son de paz. Tenemos que hablar. Espero que Dima te haya dicho que nos vamos a divorciar, dijo al entrar en la habitación. Slava estaba sentado en el suelo, absorto en los dibujos animados que se veían en el nuevo televisor de plasma, con coches de juguete y pelotas hinchables esparcidos por todas partes. Albina cruzó los brazos y miró fijamente a Lera, como si se preparara para la batalla. De repente todo cobró sentido. Ahora entendía por qué su suegra siempre intentaba hacerles daño con comentarios velados sobre no tener hijos, sin mencionar nunca a su propio nieto. No te preocupes, no tocaré a tu Slava. Yo tampoco quiero pelear. He venido a hablar de nuestro Dima. Al ver la sorpresa en el rostro de Lera, se dio cuenta de que sus esfuerzos podrían haber sido en vano. Si Dima se negaba a compartir, su madre tampoco lo haría. El apartamento le pertenecía a ella. Una vez que ella muriera, podrían dividirlo como quisieran. Además, Dima no la había echado. Se había marchado por voluntad propia. Ajustándose los hombros, acarició suavemente la cabeza de Slava y encendió un cigarrillo. Sabes perfectamente que mi madre me dio el dinero para el pago inicial. He estado pagando la hipoteca con mi tarjeta. ¿No te das cuenta de que no voy a dejarlo pasar? Asintió con la cabeza hacia Slava. Entiendo que el niño no tiene la culpa, pero ¿por qué no me lo contaste todo desde el principio? Mintió durante años, robó del presupuesto familiar. ¿O es que pretendías vivir a mi costa y luego echarlo de casa? Albina frunció el ceño. No digas tonterías. Hace tiempo que le dije a Dima que tomara una decisión. Un niño necesita un padre.
Pero ya conoces a tu hijo, es terco. Lo quiero y quiero a nuestros hijos, aunque dudaba que pudieras tener un hijo. Suspirando profundamente, cerró los ojos brevemente, cansada por la difícil conversación. Arreglalo vosotros. Yo no me voy a meter. Pero te diré una cosa. Siempre estaré del lado de mi hijo y nunca renunciaré a mi nieto. Me dejas con mi hijo y nada más. ¿No entendés lo mucho que me ha hecho daño, lo que me ha pisoteado? Nunca le perdonaré. ¿Cómo puedes vivir con alguien en quien no confías? Te lo suplico, como mujer debes entenderlo. Habla con Dima y convéncelo de que es mejor separarse de forma amistosa. Yo no soy conflictiva, pero Dima me está obligando a pelear. Ya basta, interrumpió Albina con brusquedad. Estoy harta. Intentaré hablar con él, pero dudo que me escuche. ¿Mi consejo? Si vas a dejar a tu marido, sé sensata y vete en paz. Es culpa tuya. No debiste haber aceptado poner el apartamento a tu nombre. No le enfades, ni te enfades tú. Eres la única de la familia que te escucha. Tú trabajabas mientras mi hijo no hacía nada. Intenta decir una sola palabra mala de él. Hizo una mueca y se tambaleó, como si fuera a caerse. Lera se acercó para sostenerla, pero Albina la apartó bruscamente, agarrándose a la pared y dándole la espalda. Fuera, Lera se dirigió lentamente a la parada del autobús mientras caía la tarde. Podría haber llamado a un taxi, pero le daba vergüenza gastar el dinero. ¿Cuánto tiempo podría seguir yendo al trabajo con la misma ropa? No tenía sentido esperar que Dima le devolviera sus pertenencias. Decidida a animarse, se detuvo en una tienda y se gastó todo el dinero que le quedaba sin remordimientos. Lera, ¿dónde has estado tan tarde? El coche de tu marido estaba aparcado en la entrada. Al verla, Dima salió apresuradamente, mirando con curiosidad las bolsas de la compra. He decidido renovar mi armario. ¿Sigues enfadada conmigo? Vámonos a casa. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con delicadeza. Lera sonrió con tensión. Podría haberle soltado unas duras palabras sobre él y su querida madre, pero no quería estropear el ambiente que ya estaba bastante deteriorado. Pavel apareció en zapatillas con una bolsa de basura en la mano. Miró a Lera y se detuvo un momento, como si no supiera qué hacer, pero no dijo nada. Se limitó a sentir con la cabeza y siguió su camino. No lo entiendes, vivís juntos. Él es quien te lleva al trabajo. Dima hizo una mueca de disgusto. Eso no es asunto tuyo. Vuelve con tu hijo y olvídate de mí. ¿O crees que eres la única que puede tener una aventura? Tras hacer una pausa para reflexionar, aclaró, solo tienes una cosa en la cabeza, que él es mi vecino. Volviendo con calma, Pavel preguntó, ¿te vas a casa? Sí. Después de dar unos pasos, Dima se detuvo, le agarró la mano y la acercó a él. Ve a dónde ibas. Estoy hablando con mi mujer, que yo sepa, os vais a divorciar, respondió Pavel sin apartar la mirada de Lera. Solo cuando ella asintió a regañadientes, se dio la vuelta y se dirigió a casa. Escúchame con atención. En cuanto Pavel cerró la puerta, Lera siseó entre dientes. Hoy he ido a ver a tu madre. Tenía la tonta esperanza de que me apoyaría, pero parece que la he sobrevalorado. No me sigas, solo volveré a verte si aceptas mis condiciones y accedes a dividir el piso. No hay nada más que hablar. Se dio la vuelta para marcharse, pero Dima le bloqueó el paso. Vuelve, no seas ridícula, te quiero. No necesito a Kira. Sonó su teléfono. Dima miró la pantalla y respondió inmediatamente. Sí, mamá. Por la expresión de su rostro, Lera supo que algo iba mal. ¿Estás loco? ¿Cómo has podido? Susurró antes de colgar. La miró con ira apenas disimulada, los labios torcidos por la frustración. ¿Quién te ha dicho que visites a tu madre? Se aclaró la garganta nerviosamente. Por tu culpa su corazón está fallando. Tomó la medicación y dejó el resto sobre la mesa. Suspiró profundamente, con lágrimas en los ojos. Slavik ha muerto. Su madre no lo vigiló, se tragó todas las pastillas. Envuelta en una manta, Lera yacía en el sofá, con la mirada fija en un solo punto. Luchaba con pensamientos pesados, tratando de justificarse. Se acarició el vientre mientras los recuerdos pasaban ante sus ojos. Lo feliz que se había puesto Dima cuando le había dicho que iban a tener un hijo. Luego el hospital. Su ensimismamiento se vio interrumpido por la imagen de su suegra.
con aire inocente. Si no hubiera perdido los nervios con Albina, quizás se habría podido evitar esta tragedia. Seguía mirando su teléfono, luchando contra su orgullo, deseando llamar a Dima. ¿Y si se había cometido un terrible error y se podía haber salvado al niño? Marcó su número varias veces, pero no se atrevió a pulsar el botón de llamar. Cerró los ojos para dormir y empezó a contar hasta 100. Al llegar a 100 sonó el timbre. Lera se quedó mirando un momento al visitante nocturno. Apoyado en el marco de la puerta estaba Pavel, que a pesar de la hora claramente tenía intención de entrar sin ser invitado. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, inusualmente amable. Pasa. Estaba a punto de acostarme. Sin disculparse por la visita tardía, continuó. Ha sido un día duro. Se frotó las sienes para enfatizar su argumento. Tengo pastillas para el dolor de cabeza. Te las traigo. Se ofreció amablemente. No sé, quizás se me pase. Intentó rechazar la oferta. Ahora mismo vuelvo. Cuando Pavel cerró la puerta, Lera se sintió incómoda y avergonzada. Cogió el teléfono y se distrajo mirando las fotos de Slava. Toma, dijo Pavel entregándole un blister de pastillas verdes. Al notar las lágrimas en su rostro, dudó, moviendo los pies como si intentara recordar el motivo por el que había venido. Aún incapaz de olvidar a su marido. Ella no le respondió. Sonriendo con ironía, Pavel negó con la cabeza. He venido a decirte que te he encontrado un abogado, pero veo que me he precipitado. Descansa mañana y hablaremos. Pavel Ivanovich, espere, no se vaya. Realmente necesito un abogado, le gritó en la puerta. No es el momento adecuado para iniciar los trámites de divorcio. Mordiéndose el labio, le ofreció té. Mientras lo preparaba, Pavel abrió la nevera, vio que estaba casi vacía, corrió a su casa y regresó con salchichas, queso, pan, mantequilla y caviar rojo. Escuchó atentamente mientras ella hablaba y preparaba unos sándwiches. No entiendo, ¿qué tiene que ver esto contigo? La comisión de investigación lo investigará. ¿La comisión? Espero que le dejen claro a tu marido quién es el verdadero responsable de esta tragedia. No te atrevas a culparte, tú no tienes la culpa de nada. ¿O es que has reconsiderado tu decisión sobre el divorcio? No, no he cambiado de opinión, respondió ella, sonrojándose mientras le quitaba el sándwich de las manos. Es solo que ahora mismo no tengo dinero. Miró las pilas de ropa esparcidas por el pasillo, prendas que aún no había encontrado fuerzas para ordenar. No te preocupes por el dinero. Hablaré con él y me lo devolverás cuando puedas, dijo Pavel tranquilizadoramente. Por un lado, Lera se sentía agradecida por la generosidad de Pavel. Por otro, una ola de dudas la invadió. Detestaba la idea de deberle algo a alguien. Podría exigirle que le pagara más adelante y quién sabía cuáles eran sus intenciones. Terminaron el té en silencio, mientras Pavel guardaba metódicamente los alimentos en la nevera. Cuando Lera rechazó su oferta de quedarse más tiempo, él insistió en broma. Necesitas ganar un poco de peso, no pongas excusas. Está bien, descansa, añadió. Te recogeré mañana a las 7:30 y iremos juntos al trabajo. Rompiendo el silencio, se levantó y se dispuso a marcharse. No me siento cómoda, murmuró Lera, frunciendo los labios. ¿Cómo que no estás cómoda? No seas ridícula. Sinceramente, me alegro de tener una vecina tan encantadora, dijo con un guiño juguetón. Lera quería decirle que no estaba de humor para bromas. Le daba vueltas a la cabeza los problemas que tenía, problemas que sabía que la perseguirían durante mucho tiempo. Pero Pavel la interrumpió. No te preocupes, solo quiero ayudarte, como amigo, y no te preocupes por mi honor. No tengo planes de casarme en los próximos 10 años. Con un encogimiento de hombros, le deseó buenas noches y se marchó. Lera se quedó sentada, tratando de digerir e interpretar sus palabras. Una semana más tarde, mientras ella y Pavel se dirigían a la oficina, volvió a ver a Dima. Inmediatamente le advirtió que no se involucrara. Parece que tú y mi vecina sois inseparables. La expresión hosca de su marido se transformó en una sonrisa amarga. Al ver que Pavel ni siquiera la saludaba, le murmuró. Lera, ¿dónde está tu conciencia? Estoy devastado. He perdido a mi hijo, y no sin tu participación, por cierto. Ya estoy pasando por un momento difícil, y ahora envías a un abogado y planeas llevarme a los tribunales. ¿Cómo se supone que debo entender eso?
La miró suplicante, apelando a su conciencia. Le rogó que lo reconsiderara antes de que fuera demasiado tarde, advirtiéndole que no cargara con tal pecado en su alma. Sacudiendo la cabeza añadió: «Tu madre todavía te guarda rencor y nadie puede hacerla cambiar de opinión». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», replicó Lera. «Albina no protegió a su nieto y ahora quiere echarme toda la culpa a mí. Todos estáis consumidos por el dolor, pero yo no soy responsable de haber perdido a mi hijo. Créeme, siento mucho lo que pasó, pero a pesar de esta terrible tragedia, el divorcio seguirá adelante». Habló con calma, luchando por controlar el temblor de su voz y midiendo cuidadosamente cada palabra. Tragó saliva con dificultad, como si reviviera el terrible momento, y apenas pudo contener las lágrimas, pero se mantuvo firme. Dima comprendió por su expresión que estaba decidida, pero se negó a ceder. «Lera, vuelve a casa, no estoy bien sin ti. Es difícil hablar con mi madre, no deja de llorar. Kira está sufriendo una crisis nerviosa y culpa a todos menos a sí misma. Quería descansar y recomponerme hoy. No soporto verlos a todos. Eres lo único que me queda». Slavik se ha ido. «Kira y yo no tenemos nada que decirnos», dijo con voz hueca. Su corazón dio un golpe doloroso. Luego se congeló, llenándole el pecho de un dolor intenso. Pero pronto volvió a latir, recordándole que le habían hecho daño. «¿No lo entiendes? No voy a volver, no porque me hayas engañado, sino porque he dejado de quererte», dijo en voz baja. «No es de extrañar que digan que la línea entre el amor y el odio es muy fina. No tengo nada más que decirte. Con tu grosería, tú y tu madre habéis extinguido todos mis sentimientos». Ella miró su reloj, hizo un gesto con la mano, como diciendo adiós y, sin mirar atrás, entró en la oficina. «Todo es por él», le gritó él. Cuando Lera se volvió, él señaló el coche de Pavel. Sonriendo levemente, ella no intentó justificarse. En cambio, negó con la cabeza en silencio y se alejó sin decir una palabra. «Acepto todas tus condiciones». Lera se detuvo. Se quedó inmóvil durante varios segundos sin volverse, convencida de que había oído mal. Si al principio había albergado alguna esperanza, hoy no esperaba oír esas palabras. Estaba perpleja, dio un par de pasos atrás y lo miró con otros ojos. «¿Qué es tan difícil de entender? Ya no quiero pelear contigo. Acepto todas tus condiciones. Ven esta noche e intentaremos resolver las cosas pacíficamente. Lo más importante ahora es que nos unamos y tratemos de convencer a mamá». «¿Cómo que nos unamos?». Lera dio unos pasos atrás, olvidando de repente que llegaba tarde al trabajo. Dima se apoyó en el capó de su coche, cruzó los brazos y la miró con la mirada derrotada de un perro que no sabe qué decir. Al llegar a la oficina, esperaba encontrar a su esposa pensativa, con los ojos apagados y el rostro pálido. Pero en cambio vio a una joven alegre y vivaz que llegaba una vez más con su vecino y se quedó desconcertado. ¿Qué demonios había pasado? ¿Por qué habían roto? Lera se había convertido en una desconocida, incluso inaccesible. En cuanto al vecino, no le preocupaba demasiado, pero decidió preguntar por ahí para averiguar más. Resultó que Pavel era un solterón empedernido que salía con mujeres, pero que rompía sin remordimientos en cuanto éstas le pedían compromiso. Tendría que advertir a esa chica tonta para que no cometiera ningún error imprudente. Después de que pasó un tiempo y las cosas se calmaron, Dima dijo: «Espero que te hayas calmado. Ahora, podemos vernos con tranquilidad y hablar. Sugiero que no lo demoremos y lo hagamos esta noche. Sobre todo porque tengo algo que contarte sobre tu maravilloso vecino», insinuó de manera significativa, sin dejar lugar a negativas. «Está bien», dijo ella, mirando su reloj. «Esta noche a las 7 de la noche, en nuestro restaurante favorito. Te lo advierto, voy a llevar a un abogado», añadió Dima. Extendió la mano para cogerla de ella. Pero Lera se giró bruscamente y se apresuró hacia la oficina. «¿Qué está tramando?», le preguntó Pavel, interceptándola cerca de su oficina. «No quiero llevar esto a los tribunales», respondió ella con firmeza. «Esta noche a las 7 nos vemos en el restaurante. Quiero llamar a mi abogado y pedirle que venga conmigo». «¿Confías en él?», preguntó con la mirada fija. Como un adolescente, Pavel quedó cautivado por sus labios, apenas capaz de contenerse para no besarla. «Esto no es normal.
No recuerdo la última vez que me sentí así, no confío en nadie. Hablaremos más tarde. Llego tarde. Lo último que necesito es perder mi trabajo por culpa de esta familia, dijo sin dudar, ignorando las miradas curiosas mientras caminaba con determinación por el pasillo. Está bien. Hablaremos durante el almuerzo, le gritó él, pero no esperó respuesta y se dirigió a su oficina. Cuando Lera se enteró de que el abogado estaría fuera de la ciudad durante 2 días, al principio se sintió molesta. Primero quiso posponer la reunión, pero finalmente decidió llamar a su marido y cambiarla para otro día. No te olvides de encender la grabadora. Ella y Pavel caminaron por el pasillo, cruzando repetidamente miradas cómplices con sus compañeros. Lera solía mantener la distancia, explicando con una sonrisa que solo eran vecinos. Sin embargo, los rumores ya habían comenzado a circular por la oficina. Muchos insinuaban que sabían la verdad. Pavel era uno de los solteros más codiciados de la zona. Lera solía poner excusas, pero hoy ya no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Ya me lo has dicho, lo recuerdo, respondió mecánicamente, dándose cuenta de que disfrutaba de la sensación de responsabilidad hacia él y valoraba sus consejos. Pero llámame si pasa algo, dijo Pavel, aparcando cerca del restaurante. Está bien, vale. Abrió la puerta, se colgó el bolso al hombro y entró corriendo. Al entrar en el restaurante, vio a Dima. Estaba sentado de espaldas a ella, enfrascado en una animada conversación con Albina. Se giró y la saludó con la mano. Buenas noches, saludó a su suegra, que permanecía inmóvil, mirando a Lera como si fuera invisible. El camarero puso otra carta sobre la mesa. Lera echó un vistazo rápido a las opciones y pidió. Dima, cubriendo la mano de Albina con la suya, se volvió hacia Lera. Albina apretó los labios y apartó la mirada. Lo siento mucho, Lera. No te lo voy a ocultar. Esperaba que ella me perdonara. Apretó con fuerza la mano de Albina, como si temiera que ella reaccionara. Pero Lera ha contratado a un abogado y quiere el divorcio. Siempre te dije que ella no te quería, pero no quisiste escucharme. Albina tomó una servilleta y se secó las lágrimas que se le habían acumulado en los ojos. Ella no podía tener hijos y ahora, por culpa de eso, había perdido a su querido nieto. Sollozando, se dio la vuelta. Deja de echarme la culpa a mí. Ocúpate de tus propios problemas, dijo Lera, desviando la conversación de la muerte del niño hacia el divorcio y la división equitativa de los bienes. Si no estás listo para hablar de esto hoy, me voy. Empujó la silla y se levantó, pero Dima la detuvo. Mamá, quiero separarme de mi esposa de forma amistosa. Espero que en 1 año, o tal vez 2, Lera se dé cuenta de que la amo y me perdone. Al menos, eso espero, porque haré todo lo posible por recuperarla. Suspiró profundamente y miró a Lera, que incapaz de ocultar una sonrisa de satisfacción observaba la escena con tranquilo interés. ¿Y yo qué hago con esto? Si esperas que le entregue mi apartamento a esa mujer, puedes intentar convencerme. Vi quién la trajo aquí y cómo la miraba su nuevo novio. Espero que tenga un lugar donde ella pueda mudarse. Albina saludó con la mano a alguien, y su expresión se iluminó de repente. Sin saludar a nadie, se sentó en la silla vacía junto a Lera. Kira, dijo Albina con aire significativo. He invitado a Kira. Espero que tenga algo que decirte. Sonrió a su hijo. Kira, ¿por qué has venido? Lo dejamos todo claro hace mucho tiempo, le espetó Dima, irritado, mientras su madre sonreía orgullosa. Ignorando el arrebato de Dima, Kira se sentó junto a Albina y comenzó a examinar el menú. Lera, percibiendo los excesivos halagos de su suegra, se dio cuenta de que le esperaba una sorpresa desagradable. He venido a decirte que estoy embarazada. Sin levantar la vista del menú, continuó. Yo misma no me lo esperaba. Anteayer me hice una prueba por si acaso. Hoy he ido a la clínica. Enhorabuena, papá, añadió, lanzando una mirada a Dima. Dentro de 7 meses, volverás a recogernos en la maternidad con una cara de felicidad. Llamó al camarero para pedir y observó atentamente la reacción de Dima. Él se quedó allí, mirándola, paralizado y sin palabras. ¡Qué noticia tan increíble, Kirochka! Era la revelación más alegre que había escuchado en mucho tiempo.
Cuando me lo dijiste ayer, no pude pegar ojo en toda la noche. Quiero anunciarlo públicamente para que no haya dudas más adelante. En cuanto liquide la hipoteca, transferiré el apartamento a mi nieto o nieta. Albina, acariciando suavemente el hombro de Kira, irradiaba pura felicidad, como si nada ni nadie pudiera volver a decepcionarla jamás. ¿Y qué hay de lo que pagaste?, le preguntó Albina a Kira. Nunca te pedí que lo hicieras, tú te ofreciste a ayudar por tu propia voluntad, respondió Kira con indiferencia, encogiéndose de hombros mientras miraba a su alrededor para enfatizar su inocencia. Kira, no te creo. No se bromea con cosas así, dijo Dima, aún con la esperanza de que su madre hubiera convencido a Kira de inventar la historia y arruinar la velada. Así es, cariño, dijo Kira con una sonrisa. No se bromea con estas cosas. Divorciémonos rápidamente porque mañana voy a hacer las maletas y me voy a mudar contigo. Basta ya de alquilar. Es hora de que tengamos un hogar propio, ¿verdad, mamá? Albina asintió en silencio, secándose las lágrimas de alegría. Gracias a Dios, mis plegarias han sido escuchadas, susurró Albina, ajena a todos los demás. Pensé que nunca sobreviviría a la pérdida de mi nieto, pero ahora tengo una razón para vivir. No como algunas personas. Miró a Lera con desdén, acariciando tiernamente el hombro de Kira, negándose a seguir escuchando. Estar sentada a la misma mesa con ellos era insoportable, amarga y repugnante. Se levantó bruscamente, tiró una servilleta arrugada sobre la mesa y se volvió hacia Dima. ¿Por qué has montado esta farsa ridícula? ¿Qué quieres de mí? Vive tu vida como te plazca. No me vigiles en el trabajo. No me llames. A partir de ahora, todos los asuntos se tratarán a través de abogados. Dio unos pasos hacia atrás y miró una vez hacia atrás en busca de un atisbo de arrepentimiento en los ojos engañosos de su suegra. Pero era una esperanza inútil. Albina ni siquiera reconoció su presencia. «Ler, espera», gritó Dima, levantándose para seguirla y tirando descuidadamente un billete de 5.000 rublos sobre la mesa. Kira lo agarró del brazo, suplicándole que se quedara sentado, pero Dima la apartó con un gesto y, ignorando sus protestas histéricas, se apresuró a seguir a Lera. «Lera, perdóname», suplicó, alcanzándola cerca de la salida. «Soy un idiota. Nunca imaginé que acabaría así. Solo intentaba acercarme a ti». El rostro de Lera permaneció impasible, ocultando su repugnancia, aunque su contacto le daba náuseas. «No le hagas caso a mi madre. Se ha vuelto loca al verte con nuestro vecino». La empujó contra la pared e intentó besarla, pero Lera apartó la cara y lo apartó de un empujón. «Suéltame. Odio a toda tu familia. ¿Alguna vez me escuchas? Nunca te dejaré porque te amo. Solo di la palabra y ¡basta! Es repugnante oírte decir eso. Si realmente me amaras, habrías puesto a tu madre en su lugar hace mucho tiempo. Es hora de que seas un hombre. Sobre todo porque pronto vas a ser padre otra vez». La idea de su inminente paternidad le provocó un dolor amargo en el corazón. Lera intentó empujarlo de nuevo, pero él no cedió. Ignorando su resistencia, Dima se acercó más y le besó el cuello. Solo cuando vio las lágrimas brotando de sus ojos, finalmente la soltó. Ella no le permitió seguir hablando. «Albina, Dima, volved a la mesa. Kira tiene el estómago revuelto por el estrés y está poniéndose nerviosa. Si vuelve a perder al bebé, no sé qué voy a hacer contigo», advirtió su suegra, mirando a Lera con ira. Mientras Dima, confundido e inseguro, pensaba qué hacer a continuación, Lera abrió la puerta, salió corriendo del restaurante y se metió en un taxi. Solo cuando el coche desapareció tras la esquina, exhaló aliviada. Pavel escuchó atentamente la grabación del dictáfono y asintió con aprobación. Pero en cuanto oyó las palabras de Akira, sus ojos se abrieron con asombro. Estaba embarazada otra vez. ¡Qué giro tan inesperado! Mírala, está destinada a grandes cosas. Su suegra claramente la ha convencido. «Bueno, da igual, nosotros seguiremos ganando», dijo con un guiño pícaro antes de apagar la grabadora. «Pasha, quería preguntarte algo. ¿Por qué me estás ayudando?». Al notar el brillo juguetón en sus ojos, se reprochó en silencio. Tenía tantos problemas y, en lugar de expresarle su gratitud, lo bombardeaba con preguntas tontas. Ni siquiera se daba cuenta de que se sentía atraída por él.
Pavel Ivanovich la miró fijamente, clavándole los ojos en la silla. Ella luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero su mirada elocuente parecía crear un vacío en su mente. No podía confesar que ella también se sentía atraída por él, pero intentó desesperadamente no darle importancia. Muy bien, descansa un poco. Me voy a casa. Hablaremos mañana, es tarde. Buen trabajo grabando toda la conversación. Rompiendo el silencio, se levantó con decisión. Lera exhaló con alivio y asintió en silencio. Solo cuando la puerta se cerró detrás de él, se tumbó en el sofá, cerró los ojos y se quedó dormida con una sonrisa, repitiendo sus palabras una y otra vez en su mente. Mientras tanto, Dima dejó caer casualmente su maletín al entrar en la sala de estar. Se desabrochó el primer botón de la camisa, se quitó la corbata y finalmente miró a Albina, que lo observaba. ¿Por qué?, preguntó, rascándose la nariz con desconcierto. Mi suegra me ha pedido que me ocupe de sus mujeres. Al parecer, conoce bien a su hermana, y ésta sabe que mi suegra vendió su apartamento para darnos dinero para la entrada. Incluso está dispuesta a testificar en el juicio, explicó Albina. Dima se agarró las sienes, sintiendo que le estaba dando una migraña. La cara de desaprobación del general seguía en su mente y le temblaban las rodillas. Nunca esperó que su suegra lo traicionara así. Mamá, si no quieres arruinar mi carrera, tenemos que actuar. Tengo exactamente una semana para arreglar esto. Suspiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Le pedí a mamá que no se metiera. Si Lerka lo hubiera tratado de otra manera, tal vez las cosas serían diferentes. Soy un idiota, debería haber sido más firme. Ahora ella no quiere saber nada de él. Bloqueó mi teléfono e insiste en manejar todo a través de un abogado. No me habla. Albina maldijo entre dientes. Esa vieja es imposible. Quiere el apartamento. Para compensar mi culpa, le prometí a Kiria que tan pronto como naciera el bebé, Dima la interrumpió bruscamente. No me importa lo que le prometiste a Kiria. Haz lo que quieras. Pero después del divorcio, el apartamento debe ser para Lera. Su abogado sabe exactamente cómo asegurarlo. Al ver las lágrimas brotando de los ojos de Albina, apartó la mirada. ¿Y tú qué querías? Kira y yo queríamos preparar la habitación del bebé, pintar las paredes, colgar cortinas nuevas y coser algunas cosas. Le prometí que la ayudaría. Sollozó Albina indignada. ¿En serio? ¿Crees que voy a vivir con ella? ¿Sabes siquiera dónde la encontré? Dima sonrió con amargura y se sirvió un poco de agua. Kira trabajaba como limpiadora en una sauna y complacía discretamente a los hombres. Ninguno de nuestro grupo le prestaba atención, pero yo fui un tonto por enamorarme de su feo rostro. Apretando los dientes, dio un puñetazo a la pared. Todavía no entiendo qué vi en ella entonces. Me repugna. Siempre se entromete en todo. Tras una pausa, miró a Albina con ira. Espero que me entiendas. Sí, lo entiendo. Que se ahogue con ese apartamento. Haré lo que tú digas. Ofendido, echó la cabeza hacia atrás, pensando para sí mismo que ella ni siquiera dejaría que nadie se quedara en su apartamento temporalmente. Puedes venir a visitarla, pero no muy a menudo. Está acostumbrada a vivir sola. Pasha, no hablemos de Dima. No quiero hablar de él. Todavía no puedo entender cómo pude vivir con él. Solo después de irme me di cuenta de las innumerables llamadas inquietantes y de cómo hice la vista gorda ante todo. Tampoco quiero hablar de Albina. Siempre intenté complacerla y al final resulté ser una zorra, lo más bajo que hay. Mirando fijamente los monitores, interrumpió a Pavel antes de que pudiera terminar su pensamiento. Tan pronto como mencionó el nombre de su marido, durante el último mes el tema del divorcio había estado en todas las noticias. Quizás por eso finalmente estalló. Lo entiendo, dijo él con calma. Pero tengo buenas noticias para ti. Acabo de hablar con tu abogado, aunque no le llamaba por motivos de trabajo. Mañana irás al banco. Tu suegra está dispuesta a transferirte la hipoteca. El banco lo ha aprobado, así que pronto te mudarás a tu apartamento. Suspiró profundamente y apretó los labios. Por un lado, me alegro por ti. Pero por otro, no quiero perder a una vecina tan maravillosa. No puedo imaginar mis tardes sin ti. Me he acostumbrado a tenerte cerca. Apartando la mirada del monitor, Lera miró al atribulado Pavel y casi se le saltaron las lágrimas.
ya que hacía solo un momento había compartido el mismo sentimiento. No esperaba que Albina renunciara a su posición tan fácilmente. Era evidente que el general había ejercido una presión considerable sobre su hijo. Al parecer, murmuró Pavel. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Luego se despidió rápidamente y salió de la oficina. Reclinándose contra su escritorio, Lera observó cómo se cerraba la puerta detrás de Pavel y sonrió misteriosamente. Si mañana se resolvía el tema de la hipoteca en el banco, gracias a los contactos de su vecino, podría acelerar los trámites del divorcio. Dima se quedaría con el coche y ella con el apartamento. Eso sería el final. No quedaría nada que repartir. Todo seguiría igual, lo que le permitiría empezar de nuevo. Borrar de su vida a las personas que le habían causado tanto dolor y no tener que volver a pensar en ellas nunca más. ¿Por qué debería irme? El apartamento es de tu madre. Ella me permitió amablemente vivir aquí. Tú eres libre de irte cuando quieras. Pero yo no me voy a ninguna parte, replicó Kira indignada, mirando a Dima con ira. Ya he comprado el papel pintado y contratado a los obreros. Las reformas empiezan la semana que viene. Empezaremos por el dormitorio, que es donde estará la cuna del bebé. Y luego iremos renovando poco a poco todo el apartamento. Mira qué paredes tan horribles. No puedo vivir en un desastre así, añadió Kira, sonrojándose como si le hubieran dado una bofetada. Mientras que antes había intentado mantener la calma, ahora no tenía intención de contenerse. Aprovechando su posición, reivindicó con firmeza sus derechos, ya que el apartamento pertenecía a Lera, y Kira tenía 3 días para mudarse sin tener en cuenta sus objeciones. Explicó Dima, dándose cuenta de que se sentía extrañamente aliviado de que las cosas hubieran salido así. Albina lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. No te creo, no me engañes, si lo has olvidado, no puedo arriesgarme a perder a mi hijo otra vez. Cuando vayamos a Saks, comenzó, sonriendo tímidamente al pronunciar la palabra nunca. El optimismo que había reinado desde por la mañana se evaporó al instante. Parecía que por fin todo estaba encajando. Habían trasladado sus pertenencias del apartamento alquilado. El bebé nacería pronto. Ya no tenía esposa. Ya no había necesidad de esconderse. Vive para tu propia felicidad y placer. Alguien te ha arruinado el humor y ahora lo estás pagando conmigo. Con un profundo suspiro, se dejó caer en el sofá, agarrándose el estómago, esperando en silencio que Dima entrara finalmente en razón y sintiera algo de remordimiento. Después de más de 3 años juntos, sabía exactamente qué botones pulsar para ablandarlo y hacerlo dócil. Mi humor lleva mucho tiempo arruinado, y no sin tu ayuda, así que deja de fingir y empieza a hacer las maletas, murmuró el irritado. Sus palabras golpearon con fuerza a Kirill, su corazón latía con fuerza y le costaba respirar. Pero, ¿por qué había esa anciana puesto todo patas arriba? ¿Por qué había transferido el apartamento a Lerka sin avisar? ¿Dónde se supone que voy a vivir?, preguntó incrédula. No me importa dónde vivas. Me voy a mudar con mi madre, respondió él, como si su pregunta fuera irrelevante. Me quedaré contigo, dijo ella vacilante. Dudo que a tu madre le haga mucha gracia, dijo él con desdén. Pero Kira no le hizo caso. Sabía que si se marchaba ahora, dejaría una huella imposible de borrar. No iba a permitir que aquella mujer se saliera con la suya. Arrancaría el papel pintado, rompería el inodoro y el lavabo, arañaría los muebles. Cualquier cosa con tal de arruinar la alegría de los días felices que se avecinaban. Mientras Dima hacía las maletas, ella planeaba hacerle a Lerochka un regalo muy caro, que no pensara que el apartamento le iba a venir en bandeja de plata con un lazo azul. ¿Tienes pensado quedarte mucho tiempo conmigo?, murmuró Albina con descontento, en lugar de darle una cálida bienvenida. Era tan agradable cuando mi hijo y mi nuera vivían separados y yo tenía la casa para mí sola. Si no fuera por mi culpa hacia Kira, no la habría dejado entrar. Ahora estará todo el día entre los pies. Kira, ¿piensas buscar trabajo? Su rostro se torció al recordar las palabras de su hijo sobre cómo se habían conocido. ¿Quién lo creería? Su hijo había cambiado a su esposa por una auténtica mujerzuela. Quizás Slava ni siquiera era su nieto.
Tal vez no debería haberse sacrificado tanto por él. Cory, espero que Dima me pague el curso de manicura profesional. He oído que solo dura un mes y no es caro, dijo tímidamente, intuyendo que estaba a punto de ser rechazada. No voy a pagar nada. Ya tengo suficientes problemas. No vas a conseguir ni un centavo más de mí. Vuelve a tu pueblo y no esperes que me case contigo, espetó Dima. Pasando por encima de las bolsas tiradas cerca de la puerta, salió apresuradamente, ansioso por abandonar el apartamento y evitar más preguntas inútiles de Albina. Vasilievna, eres mi única esperanza. Como madre, debes influir en él. De lo contrario, me echará y volveré a perder a mi hijo, dijo Kira con fingida tristeza, tan pronto como se cerró la puerta detrás de Dima. ¿Sabes qué, Milochka? Deberías volver al pueblo. Allí hay aire fresco, requesón y leche. Créeme, será mejor para todos, especialmente para el niño, dijo Albina, apartando la mirada al ver la expresión de enfado de Kira, incapaz de ocultar su irritación. ¿Por qué tenía que callarse en su propia casa? Tenía derecho a decir lo que pensaba. ¿Por qué tenía que aguantar a esa niña mimada? ¿Por qué la miraba así Kira? Después de enterarse por su hijo de a qué se dedicaba Kira, Albina dudaba mucho que hubiera estado cuidando a su nieto. Ahora tenía que averiguar si Dima era realmente el padre del hijo de Kira. Albina Vasilievna, estás en tus cabales. Tú misma dijiste que Slava se parece a Dima. Apenas conteniéndose para no golpearla, Kira dio un paso adelante. Si decía una sola palabra mala sobre Slava, se arrepentiría. Lerka no toleraría tal insolencia. Mi apartamento es pequeño, vete con tus padres, los tres estaremos apretados, dijo Albina con calma, tratando de calmarla al ver que Kira se alteraba. Ah, así que ahora hablas así. Antes me tratabas mucho mejor. ¿Qué ha cambiado? ¿Me he perdido algo? ¿Puedes explicarme qué ha pasado? Juraste que el apartamento sería para nuestro hijo, para Dima y para mí, exigió Kira con dureza, sin apartar los ojos de Albina, desesperada por leer los pensamientos que no podía descifrar. Solo una semana antes, Kira se había postrado ante ella. Hoy, Albina parecía una completa desconocida, desconcertada por sus exigencias. ¿Por qué te aferras a mi hijo? No le has dejado nada. El apartamento es de mi nuera. No seas tonta, aborta. De todos modos, él no vivirá contigo, no te quiere. Si Slava hubiera vivido, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Pero ahora no hay esperanza. Con un profundo suspiro, hizo un gesto de despedida y se apartó. De esta mujer tonta se podía esperar cualquier cosa. En lugar de callarse, se pone a discutir. Sería mejor que buscara trabajo en los anuncios clasificados o que esperara a vivir a costa de Dimka para siempre. Ya lo veremos. Dima lleva mi sangre y no se irá. Si quiere triunfar en su carrera, se casará como un hombre responsable. Recuerda mis palabras, tendrá un hijo. Que se haga una prueba de ADN. No me importa. Ella miró fríamente a Albina. Y no te atrevas a juzgarme por mi pasado. Sí, trabajé en una sauna. Pero en cuanto me involucré con tu hijo, Dima me hizo dejarlo. Nunca volví porque me quedé embarazada inmediatamente y sufrí terribles náuseas matutinas. Dima me apoyó completamente. Al ver que Albina arqueaba una ceja con sorpresa, sonrió. Se encogió de hombros y añadió, espero que no le hayan bajado el sueldo, si se entrometen demasiado. Nos volveremos a mudar, nos las arreglaremos sin tu apartamento. No es culpa mía que tu hijo sea un desastre. Él me echó y ahora estoy embarazada. ¿Quién me va a contratar en estas condiciones? Estoy estudiando para hacer manicura y cuando esté de baja por maternidad, atender con acento agudo a mis clientas en casa. Hablaban tan alto que no se dieron cuenta de que Dima había vuelto. Furioso y sonrojado, irrumpió en la habitación y empezó a gritar. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Por qué has roto el retrete en el apartamento de otra persona y has roto la ropa de Lirka? Intentando empujarla, la agarró del brazo, pero Kira se resistió e intentó darle una patada débil en la ingle. «Idiota, ¿qué estás haciendo? Lárgate de aquí y no vuelvas a aparecer por aquí». Cerró los ojos, tratando de calmarse. Hoy había encontrado un bonito apartamento para alquilar. Pero ahora, gracias a esta idiota,
Tendría que pagar una cuantiosa suma por los daños que había causado. Ni siquiera quiero imaginar cuánto me cobrarán, murmuró con un profundo suspiro. No deberías haberte metido con una mujer tan loca. Dale dinero para que aborte y déjala ir a donde quiera, añadió Albina. No trabaja en ningún sitio y siempre se entromete donde no la quieren. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué estás diciendo? He esperado todos estos años a que tu hijo se divorciara y ahora que lo ha hecho, me echas de casa embarazada. Ellos lo oyeron y gritaron histéricos. Solo abortaré si me pagas 1 millón por todo lo que he sufrido, espetó ella. ¿Qué se podía decir de ese millón? Lo había soñado durante mucho tiempo, con la esperanza de que Dima acabara apoyándola y ayudándola a hacer realidad su sueño. Al ver que Dima apenas se contenía para no estallar, sonrió con astucia. Que intentara levantarle la mano, ella sabía exactamente dónde ir. Perdería su rango inmediatamente. No tienes mucho tiempo, 2 semanas como máximo. Si no consigues el dinero, traeré al bebé. Puedes quedarte en casa de baja por maternidad, mientras yo voy a trabajar para que nadie me pida limosna, dijo con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Que se las apañaran él y su madre. A ella le daba igual de dónde sacaran el dinero. Lo tenía todo planeado. Formarse como manicura, obtener el título, abrir su propio salón y alquilar un apartamento. Eso sería suficiente para empezar y después empezaría a ganar su propio dinero. Por supuesto, no compartiría ni un centavo con él y él tampoco le ofrecería nada. Lera llegó a casa y se encontró con una escena devastadora que la dejó paralizada por el horror. El inodoro había sido destrozado con un martillo. El papel pintado estaba rasgado en varios sitios y sus pertenencias habían sido cortadas con tijeras. Kira había roto las fundas de las almohadas y había esparcido plumas por todo el apartamento. El perdón estaba fuera de cuestión. Tendrían que rendir cuentas. Calcularemos todos los daños, incluidos los morales, dijo con firmeza. El abogado lo dejará todo claro. Pasha. Quizá no deberíamos malgastar más energía en ellos. No quiero tener nada más que ver con ellos, añadió Lera, extendiendo las manos como para eximirse de responsabilidad. Pero Pasha la ignoró y se puso a enviar fotos al abogado, todas ellas meticulosamente descritas y con los daños evaluados. Guardó el teléfono y tranquilizó a Lera. Pronto te transferirán una suma considerable a tu cuenta. Podrás pagar las reparaciones. Al ver la cifra en su cuaderno, Lera se rió con amargura. ¿De dónde va a sacar Dima ese dinero? No seas absurdo. No pagará. Eso no es problema nuestro, respondió Pasha. Puede pedir un préstamo, venderse un riñón o incluso hacer que su novia se prostituya. Hay opciones. No es nuestro problema. Si quiere evitar ir a juicio, pagará. Por cierto, envía estas fotos a tu madre. Se las puede enseñar a la hermana del general. Por si acaso, Dimitri llevaba 3 días sin volver a casa. Kira entendía perfectamente que su ausencia era una táctica para presionarla a abortar sin esperar ningún apoyo económico. Al escuchar la conversación telefónica de Albina, se dio cuenta de que Dima había pedido un préstamo bancario y había pagado a Lera, liquidando así a su ex y ignorándola por completo. Albina apenas hablaba, paseándose por el apartamento con los labios apretados, esperando ingenuamente que sus nervios aguantaran. Pero se habían equivocado de persona. Kira fue a la clínica, se hizo las pruebas y programó un aborto, aunque lo mantuvo en secreto. Sin su millón, no seguiría adelante. Tenía la intención de atormentar a Dima hasta el final, fingiendo que todo iba bien. Por si acaso, averiguó dónde guardaba Albina sus ahorros. Cuando Albina se marchó, Kira contó el dinero y lo devolvió a su escondite. Si las cosas se ponían desesperadas, robaría el dinero, suficiente por ahora, y se enfrentaría a lo que viniera después. De repente, apareció una notificación. Una transferencia de dinero. Lera parpadeó, atónita. Le temblaba la mano mientras buscaba su teléfono. Pash, acabo de recibir una transferencia de Dima. Es una cantidad enorme. ¿Seguro que no has sobreestimado los daños? Aunque no lo veía, Lera intuyó su sonrisa. Dima por fin estaba pagando por lo que había hecho. La próxima vez se lo pensaría 2 veces antes de actuar.
Creo que deberíamos celebrarlo esta noche. ¿Qué te parece? Hubo silencio al otro lado de la línea. Todo sucedió muy rápido. No pasó un solo día sin nuevas revelaciones o acontecimientos que captaran la atención de todos y se convirtieran en tema de conversación entre amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Al principio se sentía avergonzada, pero poco a poco se fue acostumbrando. Ahora, para ella era algo totalmente normal y natural. Apartándose un mechón de pelo de la frente, Lera sonrió suavemente, sintiendo que por fin había llegado a creer en los milagros, plenamente consciente de que Pavel era el mago más importante y compasivo de su vida. Es maravilloso, pero no llames a tu ex para darle las gracias. No sería apropiado, le advirtió él, anticipándose a sus intenciones. De acuerdo, suspiró ella profundamente. Me alegro de que me escuches. Había pasado un año. Estás preciosa, le susurró Pavel al oído. Con su vestido de novia, Lera parecía una auténtica princesa de cuento de hadas. El vestido era sencillo, pero acentuaba su esbelta silueta, mientras que el delicado tono cremoso complementaba a la perfección su piel bronceada, dándole un tono más cálido. Decidieron celebrar esta feliz ocasión en la intimidad, rodeados solo de sus familiares y amigos más cercanos. Apenas unos meses después del divorcio, Lera se dio cuenta de que estaba completamente enamorada de su vecino. Dudó en revelarle sus sentimientos por miedo a que Pasha la considerara solo una buena amiga. Pavel era un abogado inteligente, guapo y exitoso, mientras que ella era una chica sencilla e insegura, agobiada por numerosas inseguridades y retos. Sin embargo, al pasar tanto tiempo en su presencia, poco a poco empezó a creer en sí misma. Los cumplidos diarios alimentaron su confianza y ella floreció, convencida de que solo con un hombre como él podría encontrar el verdadero éxito y la felicidad. Con el dinero que Dima le había transferido, renovó su apartamento, compró una cama nueva e invirtió el resto en un nuevo guardarropa. En una reunión familiar, acordaron que Lera se quedaría en su casa mientras Babshina acogía inquilinos. Un año después de su boda, dieron la bienvenida a una hija, y cuando Alisa cumplió 2 años, Lera dio a luz a su hijo. Lera se distanció deliberadamente de la vida de su exmarido. Pero a través de conocidos comunes, se enteró de que Kira había robado todos los ahorros que Albina, su antigua suegra, había acumulado con tanto esfuerzo durante muchos años. Kira había conseguido por fin su sueño de convertirse en manicura. Pero al cabo de un año, cerró su salón, que no era rentable. Incapaz de atraer suficientes clientes, se negó a volver al pueblo y, en lugar de ello, optó por el camino más fácil y volvió a trabajar en una sauna. Dima intentó recuperar el dinero que Kira le había quitado a Albina, pero al darse cuenta de que era poco lo que podía reclamarle a la empresaria en apuros, zanjó el asunto discretamente con su madre, concluyendo que había salido bien parado con su exnovia. Albina solía suspirar profundamente al recordar los días en que vivía sola. Ahora se levantaba temprano cada mañana para preparar el desayuno de su hijo y pensaba incansablemente qué cocinar para la cena. Recorría las tiendas en busca de ofertas y productos alimenticios rebajados. Aunque no le gustaba, sentía una profunda compasión por su hijo, después de compensar a su exmujer por los daños que le había causado. Dima se quedó sin un centavo, sin hogar y con una importante deuda. Ahora, lo único que podía hacer era rezar para que su hijo encontrara una buena esposa. Sin embargo, Dima no tenía prisa por volver a casarse, explicando que no encontraba ninguna mujer adecuada y que no deseaba volver a involucrarse con chicas como Kira. Sentada en un banco con sus vecinos, respondiendo a sus preguntas sobre cuándo se casaría su hijo, Albina solo podía suspirar y recordar tiempos más felices. ¿Dónde iba a encontrar una buena? Perdió a una buena esposa. Era modesta, devota y buena ama de casa. Pero tenía que formar una segunda familia, y al final se quedó sin nada, sin familia, sin hijos. Duele mucho, pero no se puede cambiar. En resumen, es un tonto, simplemente un tonto. Esta historia nos recuerda cómo la resiliencia, la confianza en uno mismo y la bondad
pueden ayudarnos a superar la traición, las dificultades y la pérdida de confianza. El viaje de Lera demuestra que, incluso cuando la vida destroza nuestros planes, podemos reconstruirnos con más fuerza, creyendo en nosotros mismos y eligiendo a las personas adecuadas para rodearnos. Pero, ¿qué hay del perdón y la responsabilidad? ¿Qué importancia tiene hacer responsables a los demás de sus errores sin dejar que el rencor nos consuma? Preguntas para ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que has tenido que empezar de cero tras una traición? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Cuando alguien te hace daño, ¿qué equilibrio encuentras entre buscar justicia y dejarlo pasar? ¿Cómo crees que cambiaría la historia de Lera si decidiera perdonar sin exigir responsabilidades? ¿Qué opinas? Me encantaría conocer tus reflexiones. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira para crear nuevas y emocionantes historias cada día. No te pierdas el próximo video que aparecerá en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad.